Ok, les voy a compartir un dilema existencial que tuve hace mucho tiempo y que después me llevó a hacer este video. Y era algo así como una persona que se caracteriza por tener ideas originales o que generalmente tiene ideas originales. ¿Es una persona con la imaginación bien desarrollada, no? ¿O es una persona creativa? Hablaremos de la imaginación y la creatividad. Realmente mi objetivo con este video es que puedan tener una noción general de la imaginación y de la creatividad, puedan diferenciarlas, porque realmente no son lo mismo, y puedan estimularlas, porque sí se pueden estimular, aunque generalmente se diga lo contrario, y que así puedan aprovechar mejor estas herramientas, por así decirlo, fascinantes, que mal todos tenemos. Pero antes hablemos un poco de la percepción. La percepción es básicamente el proceso mediante el cual nuestro cerebro experimenta e interpreta el mundo exterior a través de nuestros 5 sentidos. Cuando escuchamos una música, leemos un libro, vemos un paisaje, comemos algo o hablamos con una persona, esos estímulos, como se les conoce, son recogidos por los sentidos, van al cerebro y este los interpreta y genera una respuesta, y luego toda esa información se guarda en partes específicas del cerebro. Y este proceso es muy particular en cada persona porque el cerebro responde a los estímulos de acuerdo a la información con la que cuenta. Por ejemplo, cuando un artista plástico pasa por una calle como esta, observa cosas particulares, interpreta de una manera específica los estímulos basado en sus conocimientos, mientras que un político tiene otro tipo de percepción y genera otro tipo de reacción. No todos tienen la suerte de ver el mundo con ojos poéticos, pero que quede acá entre nosotros. Y me di el tiempo de hablar sobre la percepción porque es muy importante para todo el proceso, porque de acá parte todo. Todos esos conceptos, toda esa información que guardamos después del proceso perceptivo es la que usamos para la imaginación. Como dijo Gregory Burns alguna vez, la imaginación es algo así como poner la percepción en reversa. Lo que hace nuestro cerebro en este caso es mostrarnos en la mente la información que percibimos en algún momento del pasado. Generalmente se habla de dos tipos, la imaginación reproductiva y la imaginación creadora o constructiva. La imaginación reproductiva lo que busca es simplemente reproducir ese momento que vivimos de la manera más fiel posible, mientras que la imaginación creadora o constructiva no se limita a reproducir, sino que nos permite manipular esa información. Con esta imaginación podemos disociar, transformar, asociar y combinar para crear imágenes que nunca antes vivimos de manera directa o para llegar a alguna idea que nunca antes tuvimos. Aunque esta imaginación nos permita construir imágenes o ideas nuevas, siempre se limita a la información que tenemos guardada. Por ejemplo, podemos imaginarnos una montaña dorada o una vaca morada porque tenemos los conceptos por separado, el de la montaña y la vaca y el de los colores. El caso, la imaginación tiene muchas funciones, pero una de las principales está en la creatividad. Hablando un poco de manera cruda, podríamos pasarnos el día imaginando, pero si al final de ese día no creamos nada. Como para comenzar a hablar sobre la creatividad, podría decir que es algo así como un paso más allá. Como dice Ken Robinson, la creatividad es el proceso en el que se pone a trabajar la imaginación para crear ideas que sean originales y que tengan valor. Y si eso dice Kent, yo le haría caso. Es un circo. Es un proceso básicamente combinatorio, es decir, comienza con un problema a resolver, un desafío creativo, y empujados por una motivación se pone a trabajar la imaginación combinando y recombinando conceptos en una serie de etapas hasta llegar a una idea. Y este proceso es muy diferente en cada persona porque todos tenemos un proceso particular que nos lleva a esa idea. Y generalmente se habla de que esta idea tiene que cumplir 3 características. Que sea original, no hay necesidad que sea original para todo el mundo, sino simplemente para uno mismo. Que sea útil, es decir, que resuelva un problema, que tenga una utilidad por más simple que sea. Y por último, que sea aplicable, que esta idea pueda llevarse a cabo. En fin, no hay necesidad de entrar de manera profunda en el concepto o en el proceso, sino que simplemente se entienda que la creatividad es justamente eso, es un proceso básicamente combinatorio, es decir, se trata sobre cómo combinamos la información que ya tenemos para crear algo nuevo. Yo lo definiría algo así como el sticker que stickerea a todos los stickers. ¿Ustedes qué dicen? A mí me parece un ejemplo genial para comenzar a entender el concepto de la creatividad y de la combinación de conceptos. Ok, ahí vamos.
Imagino que la persona que hizo esta composición tuvo un desafío creativo para comenzar y lo definió en principio seguramente algo así como generar una composición irónica. Alguna motivación X le llevó a entrar al proceso y le llevó a decidir que conceptos totalmente alejados entre sí, como es el caso de un personaje no muy inteligente de una serie animada totalmente desnudo, una bandera y una palabra que generalmente se usa de manera irónica, al unirse en una composición hacen que ésta tenga una alta carga irónica y un mensaje subliminal muy poco subliminal. Justamente por la falta de relación entre los conceptos y por la manera inusual de ubicar los elementos. Esta composición primero fue una idea original que terminó convirtiéndose en una imagen, luego en un sticker que al ser enviado genera una emoción particular en el receptor. Bien, y ejemplos como este de combinación de conceptos totalmente alejados entre sí hay muchísimos. Uno de ellos, por ejemplo, sería Disneyland, que sería la combinación del mundo del cine con la realidad. Otro, por ejemplo, sería Netflix, que en este caso sería la combinación de las tiendas físicas de alquiler de películas con internet. Hay muchos mitos sobre la creatividad, como por ejemplo que es propia de las artes o de genios, pero lo cierto es que ya se acepta de manera general que la creatividad es una condición humana, es decir, es algo que todos tenemos y que se puede desarrollar. Pero, ¿por qué a veces nos cuesta tanto ser creativos? ¿Cómo desarrollamos la creatividad? ¿Cómo desarrollamos esa capacidad de enlazar conceptos? Para eso hay que hablar de los niños. Los niños tienen una curiosidad que les lleva a explorar todo lo que se les cruza por el camino. Eso les divierte. Les entusiasma y esas emociones son como una especie de recompensa que a la vez hacen que aumente la curiosidad en ellos y que quieran seguir explorando. Y sí, esa misma curiosidad es la que les lleva a hacer las famosísimas preguntas. Pero gracias a eso, los niños absorben información con una rapidez sorprendente y de una manera desestructurada. Es decir, cuando somos niños, nuestros pensamientos y nuestra imaginación son como agua en un vaso, claros y fluidos. Toda la información que tenemos y que vamos absorbiendo se mezcla con todo. Por eso logramos hacer asociaciones muy fácilmente. Podemos imaginar que un zapato es un camión o que una caja puede ser muchas cosas, como por ejemplo una nave espacial o un castillo. Es por eso que de niños somos creativamente tan espontáneos, porque todo es fluido en nuestras mentes. Y justamente esa fluidez es la que vamos perdiendo mientras crecemos. Y sí, una de las razones es la educación. Lo que pasa en la escuela es que toman ese pensamiento fluido y lo estructuran, lo dividen en segmentos, le ponen etiquetas. Es decir, tomemos una cubitera de hielo y el vaso con nuestros pensamientos fluidos. En la escuela nos dicen que este es el lugar de las matemáticas, este de la historia, de las artes, lo que diga el profesor es una verdad absoluta, la equivocación se castiga, se premia al más callado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que vayamos perdiendo esa capacidad de pensar y de imaginar de manera fluida, porque estas categorías no se tocan, o mejor dicho, eso es lo que nos hacen creer. Pero convengamos que esto no solamente pasa en la escuela, pasa en la casa, pasa en el trabajo, generalmente pasa en todas partes. Y este es el desafío que tenemos cada vez que queremos ser creativos, volver a derretir esos cubitos para lograr asociaciones entre temas totalmente distintos y así nos sea mucho más fácil llegar a una idea que sea más creativa. Ok, hagamos un ejercicio. Supongamos que me enfrento al siguiente desafío creativo. Algo así como plantear una rutina para sobrellevar la cuarentena, por ejemplo. Para resolver este desafío voy a ir a derretir el cubito de hielo categoría rutinas. Pero no importa cuántas veces derrita y derrita ese cubito, no voy a poder lograr ideas que sean muy creativas porque estoy limitado solamente a lo que aprendí sobre las rutinas. Ahora imaginemos que logro derretir en el mismo lugar el cubito de hielo de una categoría totalmente distinta, como por ejemplo el de automóviles. Eso va a hacer que despliegue todo lo que sé sobre automóviles y toda esa información puedo comenzar a asociar con mi desafío, haciendo preguntas atrevidas, respondiendo y así buscar ideas que sean más creativas. Esta primera pregunta, por ejemplo, hace que piense que tengo que mirar hacia atrás para ver cómo estaba planteando mis días, qué hacía mal o qué hacía bien para poder tener un punto de partida. Esta, por ejemplo, me lleva a plantear una rutina que se divida según los estados de ánimo que tengo durante el día. Estados de ánimo, gamas. Esta pregunta me hace pensar en que a veces no amanezco con ganas de hacer una actividad y cuando me pasa eso, puedo reemplazar esa actividad con otra de repuesto.
Esta pregunta me lleva a plantear actividades según cada cambio. A ver, por ejemplo, cuando estoy en primera, es decir, cuando tengo más fuerza por las mañanas, plantear las actividades que conlleven más esfuerzo. Y por las tardes y las noches, plantear las que conlleven menos esfuerzo. A ver, qué sé yo, podría plantear una rutina que se divida en 4 fases, una por semana. Y también podría plantear premios o metas que representen las 4 puertas que me dejen pasar a cada fase, por ejemplo. Ok, ahora ustedes, dejen en los comentarios qué se les ocurre con estas preguntas. No hagan caso a todo lo que dije, la idea no era dar tips sobre rutina, sino simplemente demostrar que el concepto de rutina puede tranquilamente asociarse con otro totalmente distinto como el de automóvil, y así buscar una idea que sea más creativa. 1 más 1 es igual a 1. Recapitulando, primero tratemos de estimular nuestros sentidos, de ser más curiosos, de asombrarnos hasta por las cosas más simples, porque al final toda esa información que percibimos es el material que usamos en el proceso creativo. Segundo, derritamos esos cubitos de hielo, es decir, rompamos esa estructura de pensamiento que nos impusieron a lo largo de nuestra vida, para volver a recuperar esa fluidez imaginativa y volver a asociar conceptos totalmente distintos fácilmente. Y por último, no hace mal entender el proceso creativo y encontrar nuestro propio proceso particular, porque eso sirve de muchísimo, y más cuando estamos en un bloqueo mental. Hace que podamos salir de ese bloqueo y que podamos encontrar esa idea creativa que estamos buscando. Ok, yo no soy un experto en creatividad, sino simplemente soy alguien al que le gusta leer, aprender y contar lo que aprende. Aclarando eso, para hacer este video me basé en varios contenidos que seguramente les voy a estar dejando en la descripción, pero en especial me basé en este librito que se titula Ágilmente, que es de Stanislav Bajrach. Así que recomendado.